Hola, buen día, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy entonces en la comisión A24 de Innovación Cultural. Tenemos 2 horas para hacer todas las exposiciones y el debate. Bienvenidos entonces a todos en la sala del Congreso Latinoamericano de Enseñanza de Diseño. Bueno, un poco algunas cuestiones para recordar con respecto a las exposiciones. Recordemos que tenemos 1 hora y media aproximadamente para hacerlas, entonces cada expositor o cada grupo de expositores, o sea, cada tema va a tener 10 minutos para hacer su exposición. Pueden compartir 3 diapositivas aproximadamente, y luego tendremos un espacio de debate. Y allí, en tal caso, si nos queda tiempo, bueno, se terminarán de exponer algún detalle más que falte, además de las preguntas y el interesante debate que puede surgir con la participación de todos ustedes. Bueno, entonces comenzaríamos. Leo primero cuáles son los expositores. El primer tema es Identidad gráfica del pasillo ecuatoriano desde portadas y carteles, de Tania Antamba y Diego Zambrano, de Ecuador, Universidad Técnica del Norte. Segundo tema, Agroindustria sanjuanina, aportes para la construcción comunicativa gráfica con el uso de herramientas TICs, de Karina del Valle Capriotti, de Argentina, Universidad Nacional de San Juan. Luego, tercer tema, los nuevos paradigmas del diseño gráfico en nuestra contemporaneidad, de Katia Esqueda, de México, Universidad Anáhuac, Campus Xalapa, de Veracruz. Cuarto tema, design de moda y arte urbana femenina, de Brasil, de Felipe Guimaraes Fleury de Oliveira. Perdón si no está bien pronunciado, disculpen, está hecho con la mejor intención, eso sí. El siguiente tema, práctica de enseñanza del diseño vinculada a una convocatoria institucional, por Sandra Amelia Martí, de México, Universidad Autónoma Metropolitana. Luego, diseño gráfico subte, de Oscar Mas, de Perú, Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. Luego, parábolas bíblicas, inspiraciones para crear ilustraciones, de Bolivia, presentado por Cecilia Patricia Miranda Campos, de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. La octava exposición es Pop-Up, construyendo un viaje tridimensional por el país, de Bolivia, Cecilia Patricia Miranda Campos, de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. Novena exposición, anteúltima, sería Los relatos de Huitral, proyecto de difusión y circulación del relato textil de tejedoras mapuche de la Araucanía, de Chile, Universidad Católica de Temuco, por Carolina Nicoletti. Y la última exposición será Cultura, Desarrollo Sostenible y Diseño para la Innovación Social, de FADU, Argentina, presentado por Patricia Alejandra Pieragostini, María Laura Badella, Sara Lauría y María Florencia Platino. Bueno, ese sería el orden de las exposiciones. Y comenzamos entonces con la primera, Identidad gráfica del pasillo ecuatoriano desde portadas y carteles. Tania Antamba y Diego Zambrano están. Ambos Sí, tienen, recuerden, 10 minutos. ok, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal con todos? Éxitos en sus exposiciones, a todos un buen día y muchas gracias. Bueno, vamos a organizarnos indicando en primera instancia que esta es una parte que se está llevando a cabo como un proceso de investigación en el cual nosotros encontramos, evidenciamos varios rasgos, varios elementos y tendencias que se han venido dando a lo largo de, sobre todo estos componentes del cartelismo que se han posicionado de portadas de discos en torno al tema del pasillo. Entonces,
como parte de la construcción de la identidad gráfica. Diego, si me ayudas, por favor, para empezar y luego yo voy a continuar nuevamente. Listo, Teñita, muchas gracias. Muy buen día con todos. Dentro de nuestra investigación, iniciamos hablando en este espacio, en donde el pasillo viene a ser la expresión sociocultural, en donde los mestizos ecuatorianos y la identidad que está reflejada por las tradiciones y las costumbres arraigadas dentro de nuestra cultura popular, están basadas, ¿no?, en lo que tiene que ver las comunidades y los pueblos indígenas, en donde existe una combinación esencial en lo que tiene que ver la música, el arte visual, el expresionismo y en este caso el amor por la naturaleza, tomando en cuenta mucho lo que tiene que ver el imaginario visual. El género musical en donde nosotros nos estamos enfocando muchísimo, que es el pasillo, tiene un amplio devenir histórico, en lo cual tiene un comienzo en el proceso independista de América Latina, ¿sí? Y la introducción o una combinación de lo que tiene que ver los valses europeos. Pero esto va adquiriendo una propia identidad por cada uno de los sectores o los países en América Latina, como recalqué antes, dentro del siglo XIX. Entonces, a partir de algunos estudios exhaustivos, documentación, insumos bibliográficos, y tomando algún testimonio de un autor que en este caso Guerrero nos plantea o nos da una definición bastante interesante, en donde el pasillo surge en lo que va constituyendo la Nueva Granada, en donde un lugar, cada lugar se va adquiriendo a través de un temperamento, a través del carácter, a través de la música regional. Entonces, parte de este origen tiene que ver muchísimo con la parte de la influencia en los bailes de salón, de las altas clases sociales, de una situación elitista, en donde siempre termina siendo un sector apropiado en lo que tiene que ver la expresión de la parte popular. Dentro de la expresión social, nosotros hablamos del pasillo, en donde se ve reflejada a través de tonos musicales, en las expresiones igualmente, y lo que tiene que ver la parte de identidad visual, tiene un conjunto en lo que tiene que ver la estrategia, los valores, los símbolos. Entonces, esto expresa mucho en los sectores urbanos y van desarrollando una combinación en lo que tiene que ver la parte de la identidad visual en lo que respecta a la parte de la colectividad. Siguiendo un poquito más adelante, y metiéndonos a lo que tiene que ver la parte del discurso visual, nosotros podemos entender o integrar en este caso significados, en donde vamos a ir comunicando a través de una dimensión social, en donde las características de la enunciación van a permitir identificar unidades observables relacionadas en este caso con las palabras, con los argumentos, con las gráficas y las imágenes que nosotros les estamos presentando. En este orden, el discurso visual, desde la parte de la ilustración, en donde va describiendo el pasillo, existen elementos que son o aluden en este caso a la emoción, a la parte de la melancolía, al modo frecuente, en donde interviene muchísimo la imagen de la guitarra. Ustedes pueden ir observando en las pocas imágenes que les presentamos aquí en nuestra presentación. Entonces, la guitarra viene a ser un instrumento o que identifica lógicamente a la gran parte del mestizo con el pasillo en nuestro país y en algunos países de América Latina. Entonces, ustedes pueden ir observando cómo se va distinguiendo algunas ilustraciones y las fotografías, más que nada, en donde tienen una representación desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista actitudinal, en donde la pasión, el amor, el desamor, y a partir de todos estos significados, el pasillo, ¿no? Empieza a encontrar estas estrofas convirtiéndose en unidades de sentido, en donde van formando un imaginario visual colectivo ecuatoriano. Y aquí es importante también recalcar que a partir de la década de los 50 es donde hay gran influencia de esta como redes y disqueras
que dan cuenta de una impronta, llámese por un lado de la parte de la ilustración en sí misma, pero por otro ya avanzando en términos hacia los 60, esa ilustración se convierte como parte también de un diálogo entre el uso de la feminidad, no solamente en las portadas, sino también en los carteles, cuando aparentemente se da una construcción de la identidad de la mujer estilo hollywoodense, si bien estas etapas aparecen con la mujer como parte de la estrofa de la canción representada desde la traducción narrativa literaria hacia la visual, por otro lado también se manifiesta esta construcción y manera de ilustración de los artistas, de los cantantes, de los grupos musicales que ya eran como conocidos o se empezaban a dar ese conocimiento con el instrumento base que es ya iconográfico, típico del pasillo, como la guitarra. Entonces empiezan estos diálogos visuales con la ilustración, pero luego ya vamos hacia los 60 con la fotografía, no solamente de la mujer, como término nuevamente que hacen énfasis en este diálogo del discurso, sino también con los cantantes, los artistas fotografiados con las guitarras, pero también al mismo tiempo se dan estas configuraciones determinantes para mostrarnos partes de las trayectorias que son con la arquitectura de la localidad. Es decir, por un lado, en un principio aparecen elementos muy decorativos con influencias del Art Nouveau, pero también por otro ya se va desestimando porque aparece justamente una estructura de una ley que da cuenta en 1960 sobre la parte del patrimonio. Entonces la arquitectura como patrimonio va ejerciendo mayor influencia y aparecen en conjunto con los artistas, con los cantantes en las portadas de los discos, especialmente en los discos de acetato, ¿no? Entonces luego también hay un recorrido por los cancioneros y la parte de los afiches y el cartelismo. En la parte izquierda, donde estamos viendo justamente las representaciones del cartel contemporáneo, se configura, en cambio, otra nueva forma de identidad y de representar la parte del pasillo, la parte de la música ecuatoriana, porque lo hacen a modo de una etapa, una impronta de fanzine, ¿sí? Articulada con uno de los representantes o mayor de representantes del pasillo ecuatoriano como Julio Jaramillo, que aquí en el discurso lo toman como elemento principal, lo articulan específicamente y en contraste con los demás elementos ornamentales, geométricos, pero siempre como acompañado, la tendencia acompañado con la guitarra, pero el rostro también lo modifican y este como recorte y este como la toma de la tendencia también de la gráfica de los 50 se ve también posicionado nuevamente a principios de este año, justamente porque se hizo una conmemoración por los 43 años del fallecimiento y dentro de la tipificación o las normas de cómo realizar el proceso del cartelismo era justamente la etapa de la dualidad, del manejo de los dos tonos, sí, el cian, el magenta, entonces se va como configurando y una reapropiación de los términos en cuanto al uso de estas formas, de estas síntesis de la imagen, pero en esta ocasión ya con el artista específicamente, pero con la nueva trayectoria de estos elementos tanto tipográficos y modos de recorte, de cómo dar esta base identitaria de la construcción del cartel. Entonces, en estos términos nos encontramos y queremos también seguir avanzando porque tenemos entendido que hay otras propuestas, otras configuraciones y de hecho dentro de la experiencia académica desde la parte de pedagogía de las artes hay otras propuestas también, otras construcciones para considerarlo al pasillo como parte importante dentro de la construcción y apropiación no solamente de las artes visuales, sino de las artes escénicas y musicales. Entonces, este es como una parte, una primera etapa, una puesta en escena que le hemos traído para presentarles el día de hoy. Y no sé si y luego tengan alguna consulta. Muchísimas gracias por el tiempo.
Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación. Sí, tal cual. Después veremos si queda un poquito de tiempo para consultas y demás. Vamos a continuar entonces con la exposición de Karina del Valle Capriotti. Adelante entonces. Dame un segundo. Buen día. Buen día. Buen día para todos. Perdón. Bueno, San Juan es una provincia ubicada en la República Argentina, recostada sobre la cordillera de los Andes. Por lo tanto, tenemos muchos problemas de conectividad. Pero bueno, trataremos de que vaya todo bien. No sé si ustedes ven la pantalla, si he podido compartir, si Sí. soporto bien. Hay que ver si soporto o no la red. No es excusa. Bueno, en realidad yo quería en este momento contarles que nosotros somos un grupo de docentes de la Universidad Nacional de San Juan, que hace cerca de 20 años estamos trabajando en temas que están ligados con el rescate y la valoración del patrimonio gráfico de la zona, de la región. En este caso, desde hace un poco menos de años, nos vinculamos con el registro de la actividad agroindustrial sanjuanina. La provincia cuenta productivamente con mucha carga minera, como algunos de ustedes sabrán. Somos una provincia netamente minera, pero también la segunda industria local que tiene asidero productivo es la agroindustria. Hay dos que se potencian más, que serían la industria vitivinícola y la olivícola, pero también hay temas de tratamientos de frutos como mermeladas y dulces, que tienen hace poco una declaratoria nacional de denominación de origen, que es la que logró el dulce de membrillo rubio de San Juan, que es un fruto derivado del membrillo y con el que se producen mermeladas y dulces. A partir de todo, de todo esto que estoy contándoles o relatándoles, la provincia, desde el gobierno provincial, se logra una identidad visual en la generación de esta marca, que va aplicada en cada uno de los productos agroindustriales, como parte de un sello que verifica la identidad productiva local. Este sello va aplicado en etiqueta frentista, digamos, no contraetiqueta, en cada uno de los productos, acompañando al packaging de los mismos, como sello de origen. Esta fue una propuesta que se trabajó desde las políticas públicas del gobierno. En ese caso, nosotros como investigadores universitarios sí colaboramos en tareas de gestión, de diseño y de puesta en valor de cada una de estas instancias gráficas visuales, sobre todo en los temas referidos a la actividad agroindustrial. Por tanto, el equipo decidió, antes de esta pandemia que nos toca vivir, en el 2019, iniciar este proyecto de investigación aplicada, denominados de desarrollo técnico y social, que financia la universidad en conjunto con el gobierno con el Estado provincial, y que nos permite estudiar este patrimonio gráfico, registrarlo y relevarlo. En aquellos momentos notamos como hipótesis de trabajo, y afirmamos en realidad, que la provincia no tenía un despliegue del uso de las TICs como herramienta comunicativa de estas actividades agroindustriales. Entonces empezamos a proponer en el Ministerio de Producción de la provincia usos básicos, como por ejemplo los códigos QR,
algunas páginas que acompañaran cierta información, como la que se dispara desde el sitio de la universidad, que para el que quiera ingresar y esté interesado, se llama dipasanjuan.faud.unsj.edu.ar. DIPA San Juan porque es el grupo que nos distingue o que nos aglutina, Diseño e Investigación del Patrimonio Agroindustrial, esa es la sigla. Es un sitio en donde estamos volcando de a poco, está en construcción todavía, estamos volcando ciertas actividades que con distintas instancias y convocatorias que tenemos como docentes, investigadores y extensionistas de la universidad, nos permiten ir haciendo. Somos un equipo muy grande y cada uno tiene asidero en alguna área específica. Yo solo soy hoy la cara visible, pero somos muchos más. Bueno, en la página estamos todos nombrados. Lo que es importante es que al menos es el primer sitio en donde hay un estudio, hay un fichaje con rigor científico de cerca de 3.000 marcas de la agroindustria, aunque ustedes no lo crean, marcas antiguas y que están en uso y no, pero sí con rigor científico, con un estudio semiótico y sintáctico concreto, en donde en algún momento trataremos de definir la identidad global de la provincia y de la región. Bueno, acá hay un ejemplo de uno de los aceites de oliva extra virgen que produce la provincia, uno de los tantos. Acá hay un ejemplo muy chico, en la página lo pueden ver un poquito más, acerca del patrimonio vitícola abajo, que tiene una significación por su uso cromático, diferenciado entre lo que sería vitivinicultura, olivicultura en la gama de los verdes, en donde cada fichaje referido al fichaje del patrimonio, en este caso patrimonio gráfico, también involucra un registro del packaging de cada uno de estos productos. En unas fichas anteriores, y porque mi trabajo es ser arquitecta también, y que estoy involucrada mucho con el diseño, más que nada, también tenemos registro de edificios, establecimientos productores, bodegas, almazaras, etc. En estos fichajes solo he mostrado la parte de diseño industrial y gráfico en procesos, maquinaria, packaging o marcas, y todos sus estudios sintácticos y después una valoración semántica que tiene más que ver también no solo con el campo semiótico, sino también con el rescate y la valorización del patrimonio como patrimonio cultural, ¿bien? O sea, siempre involucrando lo que es identidad gráfica desde la mirada de la cultura y del patrimonio de los saberes, sobre todo. Bueno, la página se conforma, este es el inicio de nuestro sitio en el que estamos vinculando cosas. Hay varios trabajos de estudiantes, de egresados y de nosotros los docentes que tienen que ver con este patrimonio de los saberes. Y en eso hacemos hincapié, o sea, queremos potenciar el saber hacer una mermelada, un dulce, el saber hacer en la cultura general, no solamente desde el mundo visual, sino también desde los aspectos que involucran el diseño en general. Bueno, creo que estoy en tiempo, no cronometré, pero bueno, quería ser lo más rápida posible. No tuve la precaución de tomar el tiempo, pero bueno, espero comentarios. Muchas gracias por el tiempo. No, perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Seguimos entonces, continuamos con... ay, perdón. Acá está. Katia Esqueda, los nuevos paradigmas del diseño gráfico en nuestra contemporaneidad. ¿Qué tal? Buenos días. Katia. Julia, ¿cómo estás?
Muy bien, adelante entonces tu tiempo. Muy bien, buenos días. Hola a todos, gracias por acompañarme en mi ponencia dentro del 12º Congreso Virtual Latinoamericano de Enseñanza del Diseño de la Universidad de Palermo en Argentina. Soy Katia Esqueda, diseñadora gráfica y profesora de la Universidad de Anáhuac Campus Jalapa en Veracruz, México. Hoy vengo a hablarle de los paradigmas del diseño gráfico en nuestra contemporaneidad. Permítanme un segundo para que veamos de qué estoy hablando. Dice, en cada etapa se ha hecho gala de la capacidad para producir significados a través de símbolos plasmados en diferentes soportes con diversas técnicas a partir de sus respectivos códigos establecidos. El ahora diseño gráfico debe, pues, estar vigente ante las perspectivas y retos que le impone una era de total incertidumbre e impacto visual. De eso se trata diseñar, dar, conferir, otorgar y crear nuevos significados, por lo que propongo una semiosis en efervescencia. En este esquema, en este mapa conceptual, trato de abordar un poco de lo que voy a empezar a hablar en esta primera parte de esta propuesta. Hacia una semiosis en efervescencia. Considerar la constante alterabilidad gráfica ante la inminente carga social que enfrentamos actualmente en esta profesión de retos. Identificar a los principales protagonistas de las escenas que proponen los cambios de las nuevas directrices mundiales. Una intervención pertinaz en la que ubiquemos el rol respectivo de los ejecutantes de un proceso semiótico puntual y objetivo. El diseñador gráfico ya no solo deberá de estar habilitado para esquemas tangibles. Las nuevas tendencias tecnológicas le exigirán actualizar sus soportes y plataformas para que la contundencia y efectividad de sus alcances logre rebasar los esquemas limitados en inertes de los medios impresos. Las ciencias, la metodología, la sistematización de reglas, las habilidades, las herramientas, los soportes, la tecnología, deberán de ser observadas desde perspectivas sensibles a sus respectivas problemáticas. La lógica a la cabeza de la acción y de la sistematización, desde el surgimiento mismo de la intención del emisor del mensaje, interpretando como tal esta ciencia, en la que Peirce refiere la lógica en un sentido general, es otra palabra que designa a la semiótica, una doctrina cuasi necesaria o formal de los signos. Si existe una intención concreta, veraz y objetiva, poder interpretarla con inmediatez desencadenará un seguimiento mucho más efectivo. Así pues, indagar, documentar, enriquecer, para argumentar un mensaje significativo, capaz de persuadir favorablemente a un receptor contaminado por un excesivo consumo de datos innecesarios y agobiantes. Cada solución diluida en avances competentes y aptos para embestir la virtualidad y los efectos de los medios de información. Según Julián Pérez Porto y Ana Gardey, la información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. Permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que con su aprovechamiento... Sí, yo sé que no lo están viendo, no sé qué suceda, yo sí estaba compartiendo pantalla, perdón. Katia, vemos tu escritorio, tendrías que abrir la presentación. Ahí está. Sí, no era mi escritorio, yo no hice ninguna acción. Sí, perdón. Ah, está bien, gracias, Katia. Sí, no hice absolutamente algo, dejó de aparecer mi imagen, yo estaba compartiendo pantalla, pero entró no sé quién más, perdón. Bien, les pido por favor a todos los demás que cuando alguien está exponiendo intenten no tocar ningún botón para no generar inconvenientes. Gracias. No fui yo tenía mantenida la opción, sí. Entonces hablaba de la información, según Julián Pérez Porto y Ana Gardey,
que dicen está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. Permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. Es un recurso que otorga significado o sentido a la realidad, ya que mediante códigos y conjunto de datos da origen a los modelos del pensamiento humano. Estos autores confieren un auténtico valor y sentido a esta herramienta de trascendencia universal, por lo que es imprescindible que las estrategias para construirlas estén basadas en pasos metodológicos precisos y acordes, con planteamientos coherentes de procesos propios para el diseño gráfico contemporáneo. Según Elie de Gonari, es literal y etimológicamente el camino que conduce al conocimiento. Un método en tanto a proceso conceptual abstracto carece de sentido si no se expresa por medio del lenguaje y se aplica prácticamente para la transformación de la realidad. Los más comunes son los métodos de razonamiento derivados de la lógica. En un orden sugerido, podríamos hablar de un método deductivo o deducción que parte de datos generales aceptados como válidos y por medio del razonamiento lógico. Afirma Hermann Marx, la deducción parte de la razón inherente a cada fenómeno. En este apartado podemos sumar la función referencial de los signos en la que Pierre Guiraud puntualiza la importancia de la relación entre el mensaje y el objeto, a lo que propone respecto al referente una información verdadera, objetiva, verificable y observable como parte del inicio del proceso semiótico en toda problemática por resolver. Tras la primera confrontación que tenemos los diseñadores gráficos con el emisor, cliente o experto de la problemática, nuestra primera función como intérpretes, aquí estamos, de estos primeros datos referenciales, nos hacemos carga de descifrar. Para ello, los métodos sugeridos son el análisis, que consiste en la descomposición de un todo en sus elementos. Según Marx, es observar sus características a través de la descomposición de las partes. La síntesis es una totalidad que contiene todo el sistema de relaciones sin el análisis, el conocimiento se hace confuso y superficial. Sin la síntesis, el conocimiento es incompleto. Estos dos métodos indisolubles han sido, son y continuarán consolidando una de las constantes paradigmáticas en el ejercicio actual del diseño gráfico. Mientras que una técnica es el conjunto de operaciones bien definidas y transmisibles destinadas a producir resultados previstos y bien determinados. Viene a ser el procedimiento o conjunto de procedimientos exigidos para el empleo de un instrumento, para el uso de un material o para el manejo de una determinada situación en un proceso, e incluye necesariamente la experiencia previa. Los nuevos soportes virtuales nos han obligado a actualizar nuestras insólitas y ya casi obsoletas estrategias análogas en materias de proceso de producción. El reto es estar a la altura de las exigencias de una contemporaneidad que aísla al receptor de posibles resultados tangibles. El acceso prácticamente universalizado, homologado y estandarizado a través de plataformas digitales ya son parte de esas nuevas necesidades que constituyen... ¿Sí? Sí, perdón la interrupción, quedaría un minuto. Pues incluyendo que me interrumpieron también. Sí, bueno, de las nuevas necesidades de acervo social para la autorrealización de los individuos. Asumir con conciencia el significado del poder de los medios digitales en la actualidad nos permitirá acceder al siguiente peldaño que mantendrá nuestra vigencia y permanencia en la sociedad de hoy.
Para este apartado debemos ser cautelosos de no atribuir todo el valor a la practicidad de los instrumentos, software o equipo digital, es decir, la pretenciosa premisa de que una computadora es capaz de resolver una problemática gráfica por sí misma o lograr resultados significativos sin proceso previo. Así pues, es que debemos comprometernos desde el inicio de la búsqueda con argumentos sólidos y confiables, capaces de conspirar a favor de nuestra ética profesional, utilizando únicamente fuentes con artículos, ensayos y publicaciones avalados por autores destacados, reconocidos y especializados en el ámbito requerido, y que también forma una parte crucial dentro de la estructura del discurso o resultado visual. Si no cimentamos sobre una base sólida, el análisis ambiguo desencadenará una síntesis incongruente y o disfuncional. Tengo todavía un momento más para ese minuto que por ahí me robaron, porque es solamente... Ya, Katia, lo que pasa es que ya pasamos un minuto y lo que quede para después lo vamos a dejar para la parte del debate. Muy bien, gracias. Podés completar una idea, pero muchas gracias. Bueno, continuamos con la siguiente exposición, porque la idea es que todos puedan exponer, y en tal caso, si queda un minutito, ahí completamos. Vamos a llamar a Felipe Guimaraes. Cecilia, Felipe no está. Pasamos entonces a la siguiente exposición de Sandra Amelia Martí, de México. Práctica de enseñanza del diseño vinculada a una convocatoria institucional. ¿Estás, Sandra? Ahí estás. Bueno, tu tiempo, Sandra, tenés que desmutearte. Ahí va entonces. Adelante. Sandra, no se te escucha. Tenés que desmutear el micrófono. Ahí está. Muy bien. Me apresuraré. Entonces, muchísimas gracias. Buenos días. Voy a presentar una experiencia desarrollada con varias entidades. Es un salón de alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma Metropolitana que recibe una convocatoria de difusión cultural, y a partir de ese momento, con la unidad de género y la Rectoría General, se desarrolla un catálogo que acabo de dejarles en el chat, una actividad de un catálogo, a ver, voy a seguir. Bueno, el proyecto se llama Remendar Historias de Mujeres, que consiste, hay un subtítulo, Resignifica y Sana, y esto es una propuesta que se desarrolló con alumnos y alumnas, en tanto poder trabajar conceptos de diseño, de arte en función de poder producir un modo de comunicación, de humanización. Por otro lado, aspectos técnicos, porque la convocatoria tenía una precisión técnica basada en el dibujo bordado. Bordado tanto figurativo como abstracto. Entonces hubo que realizar una parte basada en la narración, en una historia personal de alumnos y alumnas, en relación a su biografía de vida, en relación a su red de familiares o amigos, alguna biografía que quisieran trabajar, algún aspecto u homenaje, y además este otro aspecto técnico que estoy nombrando, que es reconocer lo que sería una representación de fotografía o de dibujo bordado. Entonces se ejercita toda esta situación, tanto de narrativa, biográfica, como la parte técnica, hasta poder desarrollar 20 propuestas, del cual fueron aceptadas por medio de la propia curaduría de la convocatoria, 17, y de estos 17, bueno, se ven situaciones donde fueron
bueno, abordando por medio de la entrevista, si la persona estaba en vida, de abuelas, abuelos, contando situaciones de la vida, de migraciones, secretos de familia, no sé, universos muy distintos dentro de estas narrativas subjetivas. Por lo tanto, el detenimiento en el momento de poder construir alguna imagen que representase, fueron entre 4 a 5 opciones hasta que alumnas y alumnos se ubicaron en alguna de esas opciones para que fueran las que representaran a esta historia que tenía que estar contada a modo de abstract. Aquí estamos viendo solo algunas, no quería aturdir, de las 17 personas que fueron seleccionadas. Hay una en específico de la alumna y colega Julia Ibarra de la Peña, que era un proceso narrativo de una serie de migraciones que sufrió su familia, cayendo lamentablemente en un ciclo pinochetista, que fue así como una etapa donde se aturde mucho esta familia que estaba transitando en varias migraciones. Entonces, bueno, fue algo increíble lo que surgió, porque fue despertar un mundo emocional tras un proceso técnico específico en un momento de pandemia, ¿no? En donde la subjetividad realmente ha marcado mucho lo que podríamos decir en esta pequeña frase abreviada. Se trata de recontar lo sucedido, acariciarlo, intervenir el pasado como un regalo que solo la aguja y el hilo posiblemente nos puede dar. Fue muy sutil el modo en el que se convoca, el modo en el que se observa, una curaduría transparente, muy maravilloso. Ese proyecto, les compartí la liga, allí se encuentra también en ITU, en diferentes plataformas, y bueno, se trabajó con muchas entidades para poder producir, inclusive con el colectivo Bordadoras, que es un colectivo que trabaja en la Casa Abierta al Tiempo, que es el eslogan de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo trabajo específicamente en la unidad Xochimilco, y bueno, aquí está este volumen de personas que se presentó a este evento, que tiene entre dinámicas de juego, dinámicas de introspección, y además puesto todo al servicio de una convocatoria, y trabajar todas estas formas, vertientes, presentaciones, y después lo que se sitúa en tanto presentación del catálogo en diversas plataformas, en donde los autores fueron convocados, invitados. Entonces, bueno, dinamizó una actividad que está centrada en trimestres, porque la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, tiene sistemas trimestrales, no semestrales, y entonces en un momento en donde estábamos ya en el segundo trimestre de pandemia, esto como que incentivó, produjo una serie de encuentros, dinámicas entre la actividad de salón, funcionarios, colectivos de las bordadoras, en fin, fue una dinámica que me pareció que es muy necesaria en un momento en donde el ensimismamiento fue muy intenso. Entonces, bueno, esto es el ejercicio que quiero presentar, por ello dejé la liga, para que se pueda ver y profundizar en esa curaduría, presentación y demás. Y agradezco mucho a la Universidad de Palermo este congreso que está situado desde hace tantos años, y que nos reciben de este modo tan amable, en donde se pueden organizar estos ejercicios que después están plasmados por supuesto, en la ponencia, donde está ahí explicado paso por paso. Y agradezco este momento y esta dinámica, y gracias a todo el panel. Bueno, Sandra, muchas gracias a vos por tu presentación, muy amable también por los elogios a la organización del Congreso. Bueno, muy interesante tu presentación también, después veremos en el debate, porque seguramente acá he visto también en el chat algunas consideraciones elogiosas. Bueno, vamos a continuar entonces con las presentaciones. Queda por delante entonces la presentación de Oscar Mas, diseño gráfico subte. Oscar, Hola. ¿estás? Sí, acá estoy. Perfecto. Gracias. Bueno. Voy a
compartir el desktop para... Me confirman si se ve para ir mostrando unas imágenes. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve, Oscar. Perfecto, empiezo. Gracias. Buenos días a Latinoamérica. Gracias por esta oportunidad. Esta es parte de mi tesis doctoral que estoy terminando de escribir en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Palermo. Soy doctorando en diseño y habla un poco sobre las relaciones visuales entre el diseño gráfico y el punk rock en Lima, de 1983 a 1990. El punk rock nació en 1974 en Nueva York con la aparición de principalmente los Ramones. Un año después la corriente fue importada a Londres por Malcolm McLaren, con lo que se inició un movimiento contrahegemónico, explosivo, que cuestionó a las instituciones y entidades influyentes de la sociedad inglesa que controlaban y mantenían el orden establecido. Jamie Reed, compañero de McLaren en la Escuela de Arte de Croydon, fue el diseñador gráfico que marcó la estética de esta corriente y lo materializó en los elementos gráficos de la banda pionera, los Sex Pistols. Ambos habían sido influenciados por el movimiento internacional situacionista, y años después, casi 10 años después, en 1985, la discográfica El Virrey de Lima edita el primer vinilo de punk rock peruano y con ello anunciaba el auge del movimiento. El presente proyecto pretende identificar, analizar y explicar las relaciones entre el rock subterráneo en Lima y su expresión a través del diseño gráfico en soportes como las carátulas de cassettes, fanzines, afiches de conciertos, tapa del primer y único disco de vinilo editado en Lima del grupo Leucemia y la carátula del disco de vinilo editado por la empresa discográfica francesa New Wave Records para la banda peruana Ataque Frontal en 1988. La metodología de investigación es cualitativa y combina los enfoques descriptivo y explicativo con dos momentos de investigación del recorte temporal que van del 83 al 85 y del 86 al 90. Las relaciones e influencias mutuas, susceptibles de ser inscriptas en el orden de lo expresivo, visual y gráfico, permitieron construir una postura de oposición al contexto político, social y económico de la capital de ese entonces. Y el diseño gráfico lo expresó en términos de especificidades del diseño, un conjunto de temas denunciados por el punk rock a través del uso de recursos propios de la disciplina. Sin embargo, el diseño gráfico no solo se limitó a manifestar estas denuncias, sino que de manera coherente con ellas planteó otras a partir de sus propios recursos disciplinares. A su vez, estas demandas fueron rescatadas por el punk rock local, es decir, que hubo un intercambio a modo de diálogo entre el diseño gráfico y el punk rock en cuanto a la manifestación de estas denuncias hacia la clase política y económica peruana en dicho recorte temporal. Cornejo, en una entrevista del 2005 publicada por González, reconoce en la sociedad peruana una sensación de desencanto hacia la política, tanto en el espectro de la derecha como en el de la izquierda, incluido Sendero Luminoso, al punto de calificar a toda la clase política de la época, en 1983, como despreciable y a la ciudad de Lima como un caos. Es así como el rock subterráneo aparece en rechazo a este contexto. El rock subterráneo, sostiene Torres, fue la expresión más auténtica y certera de aquella violencia, furor y desencanto de una generación de jóvenes quienes, representados por bandas como Leucemia, Narcosis, Guerrilla Urbana, Escuela Cerrada y Autopsia, conformaron la primera camada fundacional de esta movida en Lima entre el 83 y el 86, así como la creación de un circuito de rock alternativo. Según Rodríguez Ulloa, el rock subterráneo surgió como una forma contestataria, marginal, establecida con prácticas estéticas y creencias sólidas. Gerardo Silva agrega que la identidad de esta nueva tribu se observa en el momento y el espacio del concierto, es decir, en sus prácticas. Por su parte, Malca, en su crónica El rock sobre el río, en el río Rímac, en un concierto realizado en la noche del 17 de febrero del 85, y ahí pueden ver el afiche de dicho concierto, afirma que este fue más un happening callejero. Y este happening es una estrategia que utilizaban los situacionistas, o el movimiento internacional situacionista, en el que los rock and rolleros subterráneos fueron protagonistas y portavoces de la revitalización del rock peruano. Y siguiendo con el origen del movimiento en Lima, Fabiola Basso refiere que el punk tardaría casi 10 años en aterrizar en Lima desde Estados Unidos, por lo que aparece realmente entre el 83 y el 84, y coincide con Carlos Torres con las denominadas 5 bandas fundacionales. El discurso de las letras y canciones resonó en un país que salía de la dictadura militar, con altos índices de desempleo, una economía en declive,
caos y pocas oportunidades para los jóvenes de aquel entonces. En una entrevista con Burneo, Basso sostiene que el punk es la expresión de una sociedad frente a que los jóvenes sentían frustración, rabia, emociones que canalizaban y expresaban a través de estas bandas. Shane Green contextualiza el movimiento subterráneo con la guerra interna que vivió durante las décadas del 80 y 90. En cuanto a su difusión, Basso se refiere a No Helden, que era un espacio, una discoteca donde se presentaban bandas como estas y otras del circuito alternativo, congregando a integrantes de la escena del rock subterráneo en Lima, y constituyó una de las fronteras invisibles entre las clases sociales limeñas. Luego de la primera camada de las bandas fundacionales que había mencionado hace un momento, del punk rock en Lima, a partir del 86, Grijalva, Pedro, identifica un conjunto de bandas que pertenecen a la segunda camada del rock subterráneo limeño, entre ellas Eutanasia, Sociedad de Mierda y Excomulgados, que establecen la ruptura y el debilitamiento del movimiento en dos facciones. Por eso es que la tesis en el recorte temporal concluye hacia 1989, principios de los 90, porque hay una ruptura entre estas dos facciones, los misiopunks y los P2punks. Los misiopunks eran aquellos punks que venían de los distritos más marginales de la ciudad capital de Lima, ¿no? Y los P2punks son aquellos de la clase un poco más acomodada o media acomodada. Con respecto al Dada y el punk, ¿cómo se relaciona? Esta se evidencia a través del uso de superposición de imágenes, la técnica del collage, y la aplicación deconstructiva de elementos visuales buscando despertar sorpresa, incomodidad, sátira, ironía, sarcasmo y humor frente a una imagen potente. En este punto, la teoría formal del Dada o Dada y el punk coinciden en creer que el arte puede hacerse en cualquier cosa y que cualquier cosa puede hacerse arte. El primer fanzine del Reino Unido, que es este que presenté al inicio, Sniffing Glue, publicó una frase que decía, que es un ejemplo de Dada: acá tienes 3 acordes, ahora forma un grupo. Es más, este primer fanzine de Sniffing Glue fue hecho con plumones y una hoja bond, ¿no? Bajo la cultura del do it yourself. La actitud de los punks en relación con su estética era en sí misma un acto recreativo, pues lograron reinventar la técnica del détournement, creada por los situacionistas. Ahí hay otro ejemplo de cómo los situacionistas influencian también el movimiento. Y finalmente, siguiendo a Dondis, las clases o escuelas se desprenden de 5 estilos. Me refiero a las escuelas del diseño gráfico: la escuela del primitivismo y sus técnicas, la escuela del expresionismo y sus técnicas, la escuela del clasicismo y sus técnicas, la escuela de la funcionalidad y sus técnicas, y la escuela del decorativismo y sus técnicas. Estas me han servido para hacer el análisis de imagen de algunos de los elementos que estoy presentando a continuación. En el diseño gráfico aplicado, el punk destaca numerosas técnicas que no necesariamente pertenecen a un solo estilo. Además de los elementos visuales propios, se identifican el uso de la fragmentación, la distorsión, la exageración, la complejidad, la irregularidad, el monocromatismo, la actividad, la yuxtaposición, la espontaneidad, la economía y la simplicidad. Cada técnica aporta el desarrollo de una expresión visual propia del punk, más allá de haber recibido fuerte influencia del Dada, que también estuvo influenciado por los 5 estilos que refiere Dondis. Aquí vemos, para concluir, una imagen de la maqueta o carátula del cassette de Narcosis, Primera Dosis, que es una de las 5 bandas fundacionales del movimiento punk rock o rock subterráneo en Lima, ¿no? Que presenta contraste, es monócroma, utiliza la exageración en el recurso del puñal, en el cuello del soldado que yace en la acera de una calle. La imagen es distorsionada, muestra un fondo de pared de ladrillos, que es distorsionado y agudo. La composición de la carátula en su conjunto es asimétrica, y la perspectiva de la esquina de pared de ladrillos le proporciona profundidad. La palabra narcosis, hecha a mano dentro de la cultura del do-it-yourself, es inestable. El uso de los recursos es sencillo y económico, y existe unidad en la imagen en su conjunto. La N volteada de los caracteres de la A y el símbolo anarquía, que forman la palabra narcosis, tiene una carga connotativa de inestabilidad, distorsión y la falta de jerarquía o reconocimiento de los organismos gubernamentales del momento. Su fin es inquietar y molestar. Y con todos esos elementos concluyo esta presentación. Gracias a la Universidad de Palermo por el espacio y a ustedes por escuchar. Buen día. Muchas gracias a vos, Oscar. Ahí está
Hecha la presentación, entonces, bueno, vamos a continuar con Cecilia Patricia Miranda Campos y su presentación, Parábolas Bíblicas, Inspiraciones para crear ilustraciones. Ahí está, Cecilia. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Un saludo a todos los que están acá presentes, ¿no?, en la sala. Y bueno, también por otra vuelta aceptarme en el Congreso de Enseñanza de Palermo, ¿no? Bueno, yo he presentado dos ponencias, ¿no? Una que es Parábolas Bíblicas, ¿no?, inspiradas justamente en el tema de las ilustraciones. Entendiendo también primero, bueno, me voy a presentar primero. Yo soy Cecilia Miranda Campos, vengo de la Universidad San Francisco Javier, de la carrera de Arte y Diseño Gráfico. Y bien, voy a presentar lo que les mencionaba, ¿no? Bien, bueno, entendiendo de un principio, ¿no?, que esta aplicación ha sido justamente realizada en la materia del taller 1 de diseño gráfico, ¿no?, en la cual, bueno, los chicos que ingresan, ¿no?, no tienen, por ejemplo, a cabalidad lo que va a ir desarrollando en el futuro profesional un diseñador gráfico. Entonces, de esa manera es que se les da pautas, ¿no? Bueno, en un principio sabemos lo que son los fundamentos básicos del diseño, composición gráfica, y bueno, entramos en esta parte que es la modelización icónica de la realidad. Vemos algo de los índices de iconicidad, ¿no?, para entender también que ellos pueden aplicar diferentes elementos de lo que van haciendo lo que es la ilustración. Entonces, ellos, para empezar, van investigando lo que son referentes, ¿no?, referentes de estilos gráficos, etcétera, en lo que son las ilustraciones, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, a esto se les da también diferentes técnicas, ¿no?, que puedan aplicar, como lo que es el collage, el acuarela, la tinta china, incluso técnicas mixtas que puedan ir aplicando en el proceso. Pasando después, lo que vamos viendo es el tema de la modelización icónica, ¿no? Se les da diferentes elementos que ellos pueden construir. Por ejemplo, se les da un profesional, se les da un animal y se les da un oficio, ¿no?, en lo cual entonces ellos puedan ir sumando y puedan ir generando sus propias ideas, ¿no?, tal como vemos en las imágenes. Entonces, bueno, eso en un principio que se les da, ¿no?, en la materia. Posteriormente a eso, ¿no?, surgió justamente trabajar el tema de las parábolas bíblicas como contenido narrativo. Es decir, que, bueno, se ha investigado que no hay diferentes propuestas, podríamos decir, de ilustraciones en esta área, en este público objetivo, que es decir, que existen, ¿no?, ciertos lectores relacionados con el tema de los valores bíblicos, ¿no? Y, bueno, más está centrado en el tema de David y Goliat, por ejemplo, ¿no?, o tal vez el Arca de Noé, pero no así tanto en las parábolas bíblicas. Entonces, ahí como que fue un desafío, ¿no?, para los estudiantes, a la vez que también se habló con algunas iglesias, ¿no?, en el ámbito cristiano para trabajar con este trabajo. Entonces, de esa manera es que surgieron la idea, ¿no?, inicial de trabajar las ilustraciones. Entonces, como les había mencionado anteriormente, el trabajar desde un principio la modelización icónica de la realidad, entendiendo también que ellos pueden trabajar escenas, ¿no?, pueden trabajar ángulos, pueden trabajar el movimiento del personaje, etcétera, para ir construyendo el personaje. Entonces, la abstracción surgió a partir también de los animales, ¿no? Es decir, en este caso también ellos tenían que identificar, por ejemplo, hay diferentes parábolas como lo que es el buen samaritano, ¿no?, que tenían que identificar ciertos personajes que también vayan acompañando al diseño. Por ejemplo, en este caso, que era la viuda y el juez, ¿no?, en la cual el juez lo personifica con una rata, ¿no?, y la viuda es un conejito, por ejemplo, ¿no? Entonces había como una singularidad, podríamos decir, de trabajar estos elementos que acompañasen el diseño, ¿no? Entonces, de la misma forma podemos hablar que hay un registro gráfico, ¿no es cierto?, que va acompañando el trabajo. Entonces, a la primera parte, los chicos han generado, ¿no?, no copiar todo el contenido, ¿no?, sino más bien abstraerlo para ir generando sus propias escenas del trabajo. Y bueno, ya luego aplicando lo que son las técnicas, ¿no?, las técnicas de ilustración, en este caso han aplicado lo que es la acuarela, ¿no? Y bueno, se ha visto lo que eran, en este caso es de la parábola del buen samaritano, ¿no? Y bueno, entendiendo que ellos también están en primero, ¿no? Al principio es muy difícil
que ellos logren un producto que necesita un proceso creativo, ¿no? En el cual ellos vayan trabajando tanto el contenido, ¿no? Como el registro gráfico, ¿no? Y a su vez, ¿no? Acompañando ya de este trabajo que se ha hecho, se les ha dado 6 láminas máximas para poderlas trabajar, ¿no? Se ha trabajado también el tema de lo que era la portada, ¿no? En este caso, bajo también el criterio de la composición gráfica, que se les da antes, ¿no? De ver el tema de la modelización icónica, ¿no? Entonces, para que ellos puedan también trabajar esos conceptos, ¿no? Y que se tenga un trabajo completo, podríamos decir. Entonces, lo que sí nos ha faltado por temas de la pandemia ha sido un poco validar nuestro trabajo con los... la idea era llevar a una escuela dominical para que los niños, ¿no? En este caso que era como una ilustración infantil, pudieran revisar, verlo, ¿no? Pero se tiene, digamos, esa apertura, podríamos decir, de la iglesia, ¿no? Para poder llevar los trabajos. Eso sería en cuanto al tema de las parábolas bíblicas, inspiraciones, ¿no? Para trabajar en contenidos, ¿no? Entonces, como síntesis puedo decir, ¿no? Que nosotros podemos encontrar diferentes narrativas, ¿no? Para que los mismos estudiantes puedan crear sus nuevas ideas. Para ellos, por ejemplo, ha sido muy difícil buscar una referencia en el internet y ha sido justamente un proceso creativo muy amplio y muy, para mí, que me ha fascinado mucho. Bien, en esta otra etapa, bueno, en esta materia, en realidad que también yo doy varias materias, ¿no? en la carrera, hemos presentado también el pop-up, construyendo un viaje tridimensional por el país. Bueno, en la materia esta de geometría, ¿no? Los estudiantes muchas veces no se dan cuenta de la gran riqueza, podríamos decir, del contenido que se les puede brindar en esta asignatura, ¿no? Entonces, los diseñadores gráficos pueden desarrollar, ¿no? Diferentes competencias creativas, ¿no? Y forma justamente parte de esta técnica del pop-up, que es que manipula, ¿no? El papel y va creando justamente elementos tridimensionales y bidimensionales como recurso visual atractivo, ¿no? Y que se puede utilizar en cualquier tipo de público objetivo, ¿no? En este caso, nosotros hicimos en ese semestre un trabajo del proceso creativo, de mostrar el país, ¿no? Conocerlo, etcétera. Entonces ellos averiguaron, así como ustedes tienen diferentes provincias, nosotros también tenemos departamentos, ¿no? En la cual ellos, en el proceso, podríamos decir, creativo, de que lo que vemos que son tipos de planos, ¿no? Proyecciones, etcétera, vemos acá entonces un modelo, ¿no? Que han seguido, o sea, para la construcción del mismo. Entonces se trabaja con bibliografía de lo que es Cut and Fold, Techniques for Pop-Up Design, ¿no? En las cuales ellos trabajan, ¿no? Esos elementos y van resurgiendo y van entreteniendo e inspirándose también en la construcción de diferentes temáticas específicas que, bueno, en este caso trabajamos el tema del país, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos algunas imágenes de La Paz, ¿no? Del Tiahuanaco, de Oruro, ¿no? De Sucre, donde es la facultad, de la carrera, perdón, ¿no? Entonces, interactuar justamente estos mecanismos tridimensionales, también mostrando diferentes diseñadores que trabajan, como es Louis Regard, y también hay un japonés, ¿no? Que trabaja también estas técnicas, ahora no me acuerdo bien el nombre, ¿no? Pero que suman, podríamos decir, la importancia de los mecanismos bidimensionales y tridimensionales. Bueno, también yo he podido tener la oportunidad de tomar un curso también de Libracos, ¿no? Que trabaja justamente estas técnicas del pop-up. Y bueno, entendiendo también que esta tridimensional puede ser un recurso didáctico, ¿no? En esta materia, que ellos muchas veces lo ven muy, que no es tal vez tan aplicativo, ¿no? Pero que sí ayuda, ¿no? En el tema también del manejo de los móviles, ¿no? De los elementos desplegables, como lo que son la papiroflex, etcétera. También trabajan no solamente mecanismos tridimensionales, como vemos acá, sino también bidimensionales, ¿no? Como les mencionaba, y que enriquecen, podríamos decir, el proceso de experimentar, ¿no? Y generar elementos que surgen justamente del contenido de la asignatura. Entonces es de esa manera también que... Quedaría un minutito. Ya, entonces acá tenemos, por ejemplo, la proyección, ¿no? Es el trabajo que se realiza, ¿no?
entendiendo también que ellos tienen que hacer un trazo, ¿no? Concebir un modelo, cortar, emplear el papel, plegar, y ya luego realizar el trabajo posterior para ir intercambiando esas técnicas, ¿no? Que se van trabajando. Entonces, como síntesis y conclusiones de esta parte, podría mencionar que en este campo, ¿no? Se puede trabajar en diferentes piezas editoriales que pueden ir motivando no solamente a chicos, ¿no? Sino también a grandes, ¿no? Es así que surge esa idea de poder trabajar tal vez con el turismo, ¿no? Y implantando una imprenta de folletos que muestren estas imágenes de contenido, de texto, que referencien nuestra riqueza cultural, ¿no? Tipos de comida, riqueza arquitectónica, patrimonial, etcétera, en lo que es el ámbito de la innovación. Bueno, esa sería mi presentación en el Congreso. Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Cecilia. Bueno, continuamos. Vamos a la presentación de Carolina Nicoletti. Los relatos del Huitral. Carolina. Hola, hola, perdón, que como era novena pensé que estaba súper tranquila esperando que pasara todo. Ya. Tu tiempo entonces. Dale. Denme un segundo, porfa, que tengo que abrir acá. A todos los participantes, ¿verdad? Ahí. ¿Alcanzan a ver un miró? Sí. ¿Sí? Ahí se desplegó más. Perfecto. Ya. Bueno. Ahí. No sé si alcanzan a ver. Por favor, ayúdenme en eso. Sí. ¿Sí? Ya. Yo les vengo a contar un proceso de diseño que estamos en este momento desarrollando. Se llama Los Relatos del Huitral. Y habla justamente de un proceso que hicimos desde el año pasado con la contingencia, donde agrupamos, bueno, hicimos un llamado desde la Universidad Católica de Temuco en conjunto con ¿cómo se llama? Bueno, hicimos con Tejido de Fraternidad, claro, un llamado a las asociaciones de tejedoras de Araucanía y Tierra del Encuentro, y en este llamado convocamos a 230 tejedoras que cuando comenzaron el proceso de tejer, bueno, se les pidió que hicieran un huitral y que en lo posible trabajaran con iconografía mapuche directamente. Entonces nosotras en un principio nos vimos en una situación bien interesante porque empezaron a llegar todos estos textiles y comenzamos también a sistematizarlos, a organizarlos y a ponerlos también en todo un proceso para que hubiese un orden y un control acerca de todo lo que estaba llegando. En total fueron más de 800 textiles. En el proceso en el que estos textiles fueron llegando, también nos fuimos encontrando con la técnica, el material y el mensaje, ¿ya? Y que de alguna manera constituyen el lenguaje de los relatos del huitral. El huitral es la técnica textil, es cómo están tejidos, ¿ya? Y este lenguaje habla de reciprocidad, de colores, de universo, de cosmovisión, etc. Entonces nos vimos con un tremendo problema, porque las personas en general no conocen la iconografía mapuche, sus significados y sus alcances. ¿Ya? Y desde ahí también empezamos a darnos cuenta que de parte de los estudiantes había mucho interés por entender de qué se trataban estos huitrales. Entonces la idea fue
trabajar en cómo visibilizar, circular y divulgar desde la institucionalidad el trabajo textil de las artesanas mapuches. Voy a ir avanzando. Les voy a compartir el link para que también lo puedan revisar y entregarme sus retroalimentaciones. Bueno, y se generó la idea principal, que fue una plataforma de difusión para este trabajo, compuesta por un catálogo en línea, cápsulas audiovisuales, actividades de mediación en escuelas rurales, que se consultó a nuestros stakeholders, que en ese momento eran las tejedoras. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando uno trabaja con pueblos originarios hay que tener harto cuidado con no cooptar las ideas ni apropiarse de los significados. Más bien, nosotras fuimos una especie de herramienta para que estos textiles salgan a la luz. No es la idea quedarse ni tampoco tener autoría de este trabajo, porque no me corresponde. Solamente la idea es visibilizar y divulgar el trabajo que las mismas tejedoras pusieron como necesidad. Bueno, y acá nosotras empezamos a trabajar con ellas el año pasado, con varias, bueno, el 11 de septiembre del año pasado hicimos unas reuniones en las cuales iteramos el proyecto, lo presentamos. Ellas nos dijeron de que sí, que lo necesitaban, porque hoy día en lo que está sucediendo, bueno, entre la contingencia y todos los problemas y el tema de que en realidad el textil y el hacer textil ya no es algo tan atractivo para la gente joven, las tejedoras están en una situación bien compleja porque no tienen a quién heredar su sabiduría, sus saberes ancestrales. Entonces, bueno, tomando esta necesidad, se generó un proyecto que se llama Relatos del Huitral, proyecto de desarrollo de catálogo digital de acceso público para difusión y circulación de técnicas, colores, iconografías de 800 textiles, realizado por 7 comunidades mapuches de Araucanía, que se postuló a un FONDAR, que son los fondos de desarrollo artístico regional en la línea culturas originarias. Y el objetivo principal, bueno, habla de lo que ya les contaba, de visibilizar y circular la obra textil. Este proyecto habla de 3 grandes objetivos específicos, que es crear un catálogo con el material recopilado de la colección etnográfica textil, realizar actividades de mediación y divulgación. Acá están desglosados cada uno de los objetivos que hoy día estamos desarrollando. Implementar un plan de comunicación articulada con la Universidad Católica de Temuco y con distintos actores sociales vinculados a la academia, pero también a la cultura, y también acercando este relato a nuestros usuarios, que son principalmente estudiantes y las mismas tejedoras, para que puedan divulgar su trabajo. Bueno, las oportunidades es la idea de ser referente, de poder establecer un diálogo o un cruce entre lo digital, entre el trabajo tecnológico y además el trabajo análogo y ancestral del tejido. Las fortalezas, bueno, la diversidad territorial de las asociaciones. Nosotras estamos trabajando con asociaciones que están desde el mar a la cordillera. Entonces, en esta misma lógica hay cambios entre los textiles. Hay textiles que tienen distintas coloraciones dependiendo de los territorios y dependiendo también los teñidos que se utilizan. Bueno, y luego vino la definición de la forma. Acá les quería mostrar un poco de un montaje que hicimos en un pabellón que se llama Pabellón Araucanía, en el que, bueno, se fueron poniendo todos estos textiles y luego se colgaron. Imagínense lo que fue eso, fue una cosa bien impresionante ver todos estos textiles. Se hizo en época de pandemia, lamentablemente no pudimos tener un gran aforo, pero las tejedoras quedaron felices porque vieron su proceso y vieron su obra
puesta en un lugar que no era una feria precisamente. Luego, bueno, vino la adjudicación y hoy día lo que estamos haciendo es organizar justamente, iterar y colaborar, porque nuestra propuesta es colaborativa, estamos trabajando directamente con las asociaciones de tejedoras, y la idea hoy día es continuar con el proyecto. Acá tengo el proceso completo que estamos haciendo, está dividido por fecha y de alguna manera también esto es la información que estamos manejando todo el equipo, y que si hay algún cambio se avisa y se va agregando, y bueno, también algunas cosas se van simplificando de acuerdo al proceso que vamos viviendo. Hoy día la exposición está en el Centro Cultural La Moneda, que eso es abajo del Palacio La Moneda, que es el Palacio de Gobierno. Y bueno, eso, básicamente, les voy a compartir esta presentación para que ustedes puedan también, si quieren comentar, feliz de escucharles o de leerles, porque la verdad es que el proceso ha sido largo, intenso y muchas veces bastante complejo, porque con la pandemia ha sido muy difícil el trabajo colaborativo. Entonces hemos tenido que idear distintas estrategias, pero también nos hemos dado cuenta que las personas en general, aunque sean de lugares muy rurales, igual tienen celular, igual hacen todo lo posible por conectarse, es difícil, la conexión siempre falla, cuesta mucho tener conversaciones, diálogos muy largos, por ejemplo, pero dentro de todo nos hemos ido adaptando, y yo creo que ese es el gran desafío y lo que hemos logrado también, porque la verdad es que ha sido un trabajo colaborativo en el que se han escuchado a todas las personas, sobre todo a las tejedoras, que son las más interesadas en nuestro proyecto. Eso les quería mostrar, y les dejo el link para que se metan a Miró, coméntenme, pongan sus observaciones, por favor, porque yo feliz de leerlos y escucharles. Bueno, muchas gracias, Carolina, muy interesante. Después seguramente en la parte del debate algo ahí se podrá entramar con el resto de los expositores. Bueno, vamos a pasar entonces a la última presentación y después ya abrimos el espacio de debate. Patricia Alejandra Piragostini, que te vi hace un ratito, y el resto de las expositoras, ¿no? No sé si están presentes. Hola, bueno, ¿cómo están? Sí, estamos aquí presentes, todo el equipo. Acá estamos. Genial. Bueno, entonces el tiempo de ustedes a partir de ahora. Muchas gracias, comparto pantalla. A ver, tengo un problema. No estoy pudiendo compartir. ¿Te aparece algún cartel, Patricia? ¿Te dice algo? Tiene que compartir, solo el anfitrión me aparece. Qué extraño, debería dejarte. ¿Alguna de tus compañeras lo podrá compartir por vos? Ahí a mí me aparece como que estás compartiendo pantalla, pero está en negro, digamos. A ver, dejo de compartir. Sí, por favor. Me parece que a Patricia se le fue la conexión. Ahora vemos cómo lo podemos solucionar. Está. Pero sí, pero se quedó congelada en la imagen. A ver si vos podés... No. Patri, ¿nos escuchás? No, ahí se desconectó.
damos un minutito para solucionar el inconveniente. A ver si está intentando ingresar de vuelta. ¿Alguna de ustedes tiene para compartir la presentación porque capaz su conexión es inestable y no soporta que comparta pantalla, entonces por eso se le cierra? Ahí Acá la volvió a tengo, ingresar. Perdón. Ahí intento yo. No pruebes. Deja que trato de compartir yo, Patri. Dale. A ver, pruebo ahora, un minutito, ¿no? No, que te podés volver a caer. A ver. Ahí se ve. ¿Y no la ven? Sí, pero ahí tenemos. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Bueno, disculpen, ¿eh? Bueno, ahora sí, arrancamos. Bueno, gracias de nuevo al Congreso de Palermo por esta oportunidad. La experiencia que vamos a compartir junto a Sara Lauría, Florencia Platino, Laura Varela, somos todas docentes investigadoras, extensionistas y ocupamos diferentes espacios de gestión en la universidad, y lo que propone precisamente es vincular dentro de este eje de innovación cultural la cultura, el desarrollo sostenible y el diseño para la innovación social. Abordamos estas relaciones a partir del análisis de un caso, que es la experiencia del Foro Cultura y Desarrollo Territorial, que tuvo su sede en la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Y que de alguna manera fue un proyecto a partir del cual nosotros estamos sistematizando diferentes relaciones en esta investigación, y que tuvo fundamentalmente una posibilidad de cogestión entre la universidad y los gobiernos locales. Antes de entrar al caso del foro como caso de estudio, es importante mencionar el enfoque desde donde nosotros vamos a mirar estas relaciones, que está bajo el marco de referencia de nuestra investigación actual denominada Territorios Creativos, Oportunidades de Aprendizaje, Diseño, Arte y Tecnología para un Desarrollo Sostenible. Y aquí yo me voy a detener en un par de conceptos que me parece que son importantes a la hora de poder recorrer este foro, y tiene que ver, por un lado, con esta idea de vincular los territorios creativos con la sustentabilidad, como nos propone Carlos Jardón. Él nos dice que los territorios se desarrollan sustentablemente si se transforman en entornos creativos, capaces de desarrollar innovaciones, pero que están en la esencia misma del aprendizaje de un territorio. En palabras de Richard Florida, que también se ocupa de las ciudades y los territorios creativos, él nos habla de regiones que aprenden, que pueden mantener vivo su deseo de aprendizaje. Por otro lado, fíjense que nosotros estamos proponiendo estos vínculos entre los territorios, los desarrollos sostenibles, pero estamos hablando también del diseño para la innovación social. Y aquí vamos a ir de la mano de Mancini, que nos dice que el diseño para la innovación social es todo aquello que el diseño experto hace para activar, mantener y orientar los procesos de cambio social que llevan a la sostenibilidad. Y Mancini nos habla de la importancia de la co-creación, del diálogo, del debate, y fundamentalmente del rol que tiene el diseñador como un operador cultural, y del impacto social que tiene el diseño en la comunidad. Esta es la mirada desde donde vamos a ir transitando esta experiencia, y esta mirada a nosotros nos permitió diseñar este foro, pensar en una metodología que propició los espacios abiertos al debate, ¿sí?, a la creatividad social, cultural, política, a esta idea de tener las mesas de diálogo, las mesas de trabajo, la posibilidad de compartir estas experiencias, y sobre todo el enfoque territorial que nos permite también pensar, ¿sí?, en un camino de desarrollo más inclusivo, donde conectamos las zonas urbanas, periurbanas y rurales. Si vemos acá en la plaquita, hay como dos situaciones, ¿no? Un esquema, que es este esquema que estamos viendo aquí, ¿sí?, de un radar. Un radar que
permitió diagnosticar a nuestra ciudad de Santa Fe y a toda el área metropolitana a partir de la mirada de la cultura desde un lugar transversal. Si ustedes estuvieron mirando mientras yo conversaba, ven que está poniendo la cultura en relación a la gobernanza, a los derechos culturales, al urbanismo, a la educación, a la economía, a la cultura, a la inclusión social, al espacio público, a la información y al conocimiento. Esto fue gracias a que la ciudad de Santa Fe es ciudad piloto de un programa a nivel internacional que se llama Ciudad Piloto Cultura 21 Acciones, porque estamos dentro de una red de CGLU, de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que nos acompañó un experto para poder mirarnos, ¿sí?, desde la universidad, desde el gobierno local, a nuestra ciudad, donde la cultura tenía este rol transversal como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Pero paralelamente a este esquema vemos una imagen de esta foto, de estos gestores culturales comunitarios, que están transitando su propio recorrido, en su propio mapa, en sus propios barrios, en estos mapeos, que no es más que poder mirarnos, no solamente en cuestiones abstractas, sino que este dato abstracto, si este esquema, se construye a partir de lo fenomenológico, a partir de haber hecho un reconocimiento, ¿sí?, entre las diferentes instituciones, los diferentes sectores dentro de los actores sociales del sector público, de los distintos organismos e instituciones, de los diferentes actores que hacen a esta gobernanza compartida. Y fíjense que acá tenemos también otros dos grandes esquemas. Un esquema que nos muestra un mapa de cómo la Universidad Nacional del Litoral, a través de su Secretaría de Fortalecimiento Territorial, tiene la posibilidad de trabajar con los gobiernos locales conectados en toda nuestra provincia. Y por otro lado tenemos un esquema que nos dice medidas piloto, y nos habla de tres ciudades: la ciudad de los derechos, la ciudad verde e inclusiva, y la ciudad creativa. ¿Vieron el radar que teníamos antes, que fue construido a partir de las múltiples voces? Bueno, ese radar llevó a pensar nuestra ciudad, nuestro territorio, nuestra área metropolitana, a partir precisamente de este diagnóstico y de estos tres ejes que nos permitían ir trabajando en estas tres grandes miradas sobre la ciudad. Desde este programa, desde estas medidas pilotos, de estos proyectos pilotos, pensamos en este foro de cultura y desarrollo sostenible, que no es nada más ni nada menos que una situación que se vio facilitada, yo les decía, por estar dentro de esta red, y que fue de alguna manera de la mano de la tercera cumbre de cultura y desarrollo sostenible que se estaba llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires en el año 2019, y que esto nos posibilitó que los expertos nos acompañaran después a la ciudad de Santa Fe, que fue la sede, y que trabajáramos el foro en relación a estos tres grandes ejes, pero ya desde esta mirada de todo el territorio de nuestra región. Y así, rápidamente, voy a plantear cómo estos tres ejes se fueron desarrollando y de qué manera el diseño para la innovación social, desde esta investigación que estamos trabajándolo como oportunidades de aprendizaje para los territorios, de estas regiones que aprenden, y como decía Florida, que está en la esencia misma de las posibilidades que tiene de aprendizaje el territorio. Y así, si nos vamos al eje 1, fuimos estructurando cada una de estos ejes a través de una mesa de diálogo, mesas de trabajo y después visitas técnicas y actividades y acciones culturales. El eje 1 sobre la ciudad creativa tuvo precisamente la posibilidad de mirar estrategias para el desarrollo sostenible, esta idea de la cultura y la resiliencia, y nos permitió en las mesas de trabajo hacer un análisis comparado de procesos participativos, ¿sí?, hacia la construcción de modelos de gestión con intervenciones urbanas estratégicas. En este caso, como yo les decía, estos equipos de investigación, tenemos nosotros un trabajo de una tradición extensionista muy fuerte en la Universidad Nacional del Litoral, en donde docencia, investigación y extensión se van articulando. En estas mesas han participado también estudiantes cientibecarios, con estrategias del urbanismo táctico, un poco lo que estamos viendo allí, que son estas experiencias de ensayar posibilidades de apropiación
de diferentes maneras de habitar, con el diálogo con la comunidad, antes de hacer las intervenciones definitivas. Aquí lo que pudimos hacer es precisamente trabajar comparando diferentes modelos, ¿sí? La Reserva Urbana del Oeste, el Museo de la Constitución, que es el que estamos viendo hacia abajo, y la relación con el paisaje natural, el Parque Norte, diferentes parques de nuestra ciudad y de diferentes localidades del territorio de nuestra provincia. El segundo eje, la ciudad creativa. La ciudad creativa, ¿estamos por terminar ya? Perdón, ¿nos queda poco tiempo? Que habría que ir como... Y quedaría en realidad 30 segundos, pero bien, bueno. Entonces, voy más rápido. Un poquitito más. Bien, voy cerrando. Esta ciudad creativa, ¿sí? Que también se fue trabajando a partir de mesas de diálogo y mesas de trabajo, que nos permitió precisamente compartir esta buena práctica de Santa Fe como polo de diseño, que ganó en 2 oportunidades el fondo concursable más grande de la Unión Europea para Latinoamérica, y nos permitió viajar con nuestros diseñadores, estudiantes, emprendedores, en 2 oportunidades a la Semana del Diseño en Barcelona. También allí trabajamos sobre lo que son las rutas singulares, a cargo de Félix Manito, un experto en el tema, pensar el turismo cultural, pensar el diseño de las políticas culturales, y finalmente la ciudad de los derechos, que terminó en la construcción de nuestra Carta de Derechos Culturales de la ciudad de Santa Fe, que permitió trabajar en experiencias de diseños inclusivos para los museos, y que nos permitió también compartir con todo el territorio las diferentes experiencias que se venían desarrollando. Esto lo van a poder encontrar, ¿sí?, en nuestra plataforma de la investigación, que allí van a tener los diferentes proyectos, cómo se articulan, y la ponencia completa. Pero para cerrar como conclusión, este foro nos permitió a nosotros, estudiantes, investigadores, emprendedores, gestores culturales, transitar durante en una semana una experiencia de intercambio, pensando realmente en cómo aportar también desde estas ciudades y territorios creativos a la academia, a pensar en el rol que tiene el diseñador como un verdadero operador cultural. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y a ustedes, el equipo que presentaron recién esta interesante ponencia. De todas maneras, ahora queda abierto, vamos a tener 20 minutos aproximadamente, así que seguramente va a haber preguntas. Los invito a abrir las cámaras al resto de los participantes, al resto de los expositores que han presentado. Y en tal caso, entonces, aquí establecemos un diálogo, una interacción entre las preguntas, dudas que hayan quedado, y tal vez un espacio para agregar algo más que no se haya podido decir en el tiempo. Perdonen que los he corrido con el tiempo, pero bueno, tiene que ver con los límites del Congreso. Bueno, dejamos abierto entonces este espacio para los intercambios. Yo quería hacer una pregunta, no sé si es pertinente. Adelante, adelante. Perdón, era para Patricia, sobre todo. Bueno, muy interesante todas las exposiciones. Solo tengo una pregunta por ahora para Patricia, es si esta triada de proyectos que parece que al final en la última placa pusiste, como los 3 ejes, digamos, si... ¿Cómo inicia esto? ¿Fue una movida primero gubernamental o desde la academia hacia el gobierno de la provincia? ¿Cómo empezó? Sí, te contesto las 2 preguntas. Primero, la última placa no son los 3 ejes, sino que son las 3 investigaciones en las que estamos el equipo, ¿sí? Cuando entren ahí van a poder ver las 3. ¿Y cómo se articulan? Hay una que es investigación en arte, que toma el Museo de la Constitución y el Diseño Universal. Hay otra que es la que ya terminamos, que es Ciudades Creativas, y otra que es la actual, que es Territorios Creativos, por esta idea de expandirnos. Y la segunda pregunta tiene que ver con un trabajo muy articulado, como yo te comentaba, que viene desarrollando la universidad con los gobiernos locales. El caso de este foro, la ciudad
de Santa Fe, como gobierno local, es la que participa de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que es la red de ciudades más grande a nivel internacional. Esta iniciativa del gobierno local, ¿sí?, se trabajó desde el inicio en articulación con la universidad y en articulación con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, pero la que se presenta a postularse como ciudad piloto es el gobierno local. La importancia acá son las alianzas estratégicas. Cuando yo comento que fuimos a la Semana del Diseño a Barcelona en 2 oportunidades, que ganó como buena práctica Polo de Diseño en ese eje 2 de la ciudad creativa, es porque tuvimos una alianza estratégica desde el gobierno local, la academia, el Centro de Diseño de Barcelona, la Unión Industrial de Santa Fe, pero no sé si respondo. Nace el gobierno local en articulación con la universidad, pero te hago la inversa. Poder haber hecho desde el gobierno local la expansión hacia la provincia fue a través de la universidad con su Secretaría de Fortalecimiento Territorial. Excelente, excelente, bravísimo. Gracias. Yo, si me permiten, y para completar lo de Patricia, Karina, la Universidad Nacional del Litoral es una universidad de territorio. Tiene sede en 7 ciudades y una red de unidades territoriales de innovación y desarrollo en 12 localidades del centro norte de la provincia de Santa Fe, que es el sitio de referencia de la Universidad Nacional del Litoral. Sí, sí. Esto también lo que posibilita la construcción de estas redes de trabajo, no solamente con los gobiernos locales, que es uno de los actores clave, sino fundamentalmente con todo el entramado social, cultural y productivo de la región. Sí, y esa secretaría es el vínculo, justamente, me parece. El rol y la función, porque que es de extensión con el medio, pero al tener un territorio tan extenso, el área se crea en la última gestión de rectorado con el fin no de crear los vínculos, porque los vínculos están creados, sino de articular y de fortalecer esos vínculos, generando mayores sinergias entre las distintas proyectos, acciones y actividades que se hacen tanto desde las áreas centrales de rectorado como desde las unidades académicas en la diversidad del territorio provincial. Bravísimo, gracias. Bueno, yo tenía una pregunta para Sandra, pero creo que salió, ¿no? Sandra Amelia Martí. Aquí me encuentro. Ah, ya. Sí, bueno, vi el tema de... ¿en qué semestre llevaste a cabo el proyecto? ¿O en los alumnos de qué cursos son? Sería en el 3er trimestre, porque es una universidad en donde ubica en el primer y 2º trimestre, reúne a todas las personas de ciencias sociales, ciencias políticas, biológicas, diseño y arte. 1 y 2 tiene esa particularidad. 3er trimestre sería donde se reúnen solamente con áreas del diseño. Entonces serían alumnos que trabajan con el área de urbanismo, industrial, diseño gráfico y diseño ambiental y ya. Ahí todos ellos se reúnen en lo que se llama el tronco divisional. Pero antes es un tronco interdivisional. Y a partir de en el 4º trimestre comienza lo que sería la licenciatura específica. Ah, ya. Sí, me parecía interesante porque, bueno, nosotros también hemos desarrollado ciertas temáticas relacionadas con el COVID, ¿no? Bueno, este semestre hemos trabajado con el maestro en tiempos de pandemia, ¿no? Y hemos aplicado también más o menos eso, ¿no? O sea, los diferentes elementos que cómo nos ha marcado a nosotros el hecho de manejar herramientas digitales nuevas, actualizarnos en lo que son herramientas tecnológicas, etcétera. Y me parecía interesante, ¿no? Lo que venció el COVID, o sea, con las diferentes familias que han pasado ciertas situaciones. Me parece muy interesante el trabajo. Sí, sí, te agradezco la pregunta, porque hay una gran transversalidad sobre lo que se está viviendo, tal es así que de las 17 personas que fueron aceptadas, hay muchos de estos temas de COVID en los ancianos de la familia, aún en los escépticos del COVID, ¿no? Porque tú sabes que hay una dimensión humana que está escéptica sobre lo que está sucediendo,
Y entonces, bueno, fue rescatar distintas dimensiones reitero, en relación a lo que nos atraviesa, salió a la luz molestias, inquietudes y la gente que se ha salvado, la que ingresó a hospitales y salió de hospitales viva. Entonces eso también creó un interesante el aporte de homenaje. Sí, gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones a todas las exposiciones. Qué lindo estos encuentros, ¿no? Que nos permiten compartir. Tengo unas consultas a quienes estaban a cargo de la parte de la cultura mapuche, si me pueden ayudar, por favor. Sobre el tiempo de periodización que seleccionan la investigación y si se están considerando la forma de la comunicación del lenguaje que tienen estos tejidos. No sé si están como en ese diálogo también con esa condición, porque también estoy dentro de otro proyecto que vincula las categorías, porque hay una periodización que también tiene que ver con el periodo de integración, la parte de la colonización, en función también de la parte del tipo de producción, los telares, los tejidos en sí mismos que ya tienen una carga de comunicación bastante importante y la base, obviamente, del tipo de productos y el material. Entonces, sí, por ahí hay una impronta tanto de el periodo, el tejido, el tipo de tecnologías y si hay esa consideración de lenguajes. Gracias. Hola, gracias por tu pregunta. Primero que nada, se me fue decirles algo súper importante. Las tejedoras, ellas en cada textil que hicieron llenaron una ficha. En esa ficha se le preguntaron varias cosas y entre las cosas que se preguntaron, y lo voy a, si me permiten, les voy a compartir la pantalla. ¿Puedo compartir o no? Por favor, yo sí quiero ver. Sí, sí, es que es un archivo que estamos haciendo donde están todas las preguntas que se le hicieron a las tejedoras, ¿ya? Y además se fue haciendo, bueno, está la autoría, el título que normalmente tiene que ver con el ñimín es el diseño, la iconografía, y estos ñimines se estableció también en una reunión en colaboración que hay tres tipos de ñimín. Un ñimín o iconografía que tiene que ver con la ancestralidad y con todo lo que tiene que ver con la religiosidad y además son diseños que están hechos para colgar, o sea, para poner sobre las paredes, pero nunca jamás para sentarse encima, ni para utilizarlos como, no sé, textiles domésticos, por ejemplo. Hay otros que son los tradicionales, que son los ñimín que tienen que ver con el territorio, la identidad, la cultura, los lofts, que son las comunidades, etc. Y los otros ñimín, que son creaciones de cada tejedora. Bueno, acá yo les estoy mostrando la base de datos que estamos construyendo, donde está apareciendo los diseños, pero además están apareciendo qué significa cada uno de estos diseños. Y así nos estamos encontrando con diferencia lingüística, según los territorios, colores. Por ejemplo, acá este es un territorio, no sé si se está viendo, pero porque esto es lo que tiene el Zoom, pero este territorio, por ejemplo, tiene que ver con lugares que son territorios que tienen que ver con mar. Y los colores que salen son mucho más vivos, pero luego si vamos bajando, bueno, acá son 800, entonces cuesta que cargue. Voy a bajar harto para que se carguen otro tipo de textiles. Luego empezaron a aparecer textiles que son mucho más fríos. ¿En qué se basan para hacer esa interpretación, los significados? ¿Hay alguna base antropológica? Son los relatos de las mismas tejedoras. Ya.
son las tejedoras las que relatan acá. Nosotras no estamos haciendo ninguna intervención antropológica. Por eso esta es una colección etnográfica más bien, y trabaja, es el saber de la misma portadora, es de la primera fuente. ¿Ya? Y, por ejemplo, aparecen iconografías que tienen que ver, por ejemplo, con la comunidad, que normalmente se representa de esta manera. Déjenme... Pero porque por acá también hay un estudio que, bueno, ya realicé hace un tiempo acerca de las fajas de las nativas de la provincia de Imbabura, que es al norte del Ecuador, en donde la condición en la faja bien cerrada como el cinturón se distinguía hace más de 30 años por el color, a qué comunidad representaban, por ejemplo. Imagino que también hay una referencia en cuanto a la situación cromática. Sí, y tiene que ver mucho con el territorio, porque, por ejemplo, hay lugares donde se utilizan los mismos materiales, pero el resultado es diferente. Entonces, por ejemplo, acá los verdes, aquí en este ejemplo que hay acá, el verde se da con choclo, el color gris o plomo, como le llaman ellas, natural, el naranjo, el color naranjo es hierba del té, y así podemos ir identificando distintos colores y distintas materialidades, y también, si se fijan, iconografías que dependen del lugar, tienen un significado u otro. Con eso es lo que nos estamos encontrando al sistematizar. De hecho, ahora en este momento hay una compañera de trabajo de este trabajo que está ingresando datos, porque estamos en ese momento en el que se están ingresando todos los datos. Las fichas que nos entregaron son estas, que hemos tenido que digitalizar. No sé si se alcanzan a ver. Eso sería la respuesta que te puedo dar. Ahora, no es algo que hemos terminado, ni tampoco, o sea, es un comienzo. La idea es continuar con este trabajo y también ir haciendo parte de este trabajo a las mismas tejedoras. Ok, muchas gracias, Carolina. Muchos éxitos también, que les vaya bien. Gracias. Los invito a que se metan al Miro. Esa es la herramienta que estamos usando, por si quieren dejar algún comentario. Feliz, ahí vamos a estar revisando. Muy bien, muchas gracias. Tenemos unos minutitos más por si alguien quiere agregar algún concepto, algo que haya quedado pendiente y que les interese compartir. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta en relación a la última ponencia. Cuando ustedes hablaron de apropiación territorial, digamos, pensaron en términos de espacio. ¿Y esa dimensión del espacio incluye lo sonoro? Sí. En verdad, sonoro como medioambiental, o incluye, por ejemplo, lo sonoro en tanto géneros culturales como podría ser el tango, el trap, etcétera? Sí, cuando en el tercer eje de derechos culturales, ¿sí? Allí, por ejemplo, una de las mesas de diálogo tuvo que ver precisamente con esta multiculturalidad para construir esa Carta de Derechos. Tomamos inclusive las diversas expresiones, nuestros pueblos originarios también participaron de la construcción de la Carta de Derechos, y en esa mesa multicultural fue realmente esto que vos planteás, ¿no? Estas múltiples miradas, pero a su vez también esta perspectiva de las identidades en plural. La Carta de Derechos, y después está colgada en el proyecto de investigación, así que
ingresando, allí van a poder ver de qué manera se trabajó esta perspectiva que vos nos comentás respecto del territorio y las multiculturalidades. Comentarles también que es la primera Carta de Derechos Culturales dentro de nuestro país. Nosotros tomamos la de México también, la de Puebla, como ejemplo, la de Cuenca. Fue un trabajo que por supuesto se vino desarrollando durante los 3 años que fuimos ciudad piloto, y en el caso del foro fue la instancia de tener ese debate y esa conclusión, pero fue un trabajo progresivo, ¿no? El foro de alguna manera recapitula todo un trabajo que se dio durante todo un tiempo de los 3 años que fuimos ciudad piloto. Perfecto, bueno, muchas gracias. De nada. Tengo una inquietud, Ceci, no sé si puedo comentarla. Sí, si sí, cómo no, adelante. Bien, Sí. el compañero, el colega que trabajó los carteles, creo que es el universo musical del punk peruano, no sé si está por allí. Oscar no está. ¿No está? No. Ah, bueno. Sí, era en realidad, porque sé que la Universidad de Palermo habilita una liga en el momento en que las personas dan el examen de los posgrados en maestrías y doctorados. Entonces era solicitar si se puede saber cuándo el compañero da el examen, porque es un tema maravilloso. Bueno, normalmente se anuncian, pero no sé, Celeste, si vos tenés el canal por el cual se podrían contactar con esa información. Muchas gracias. Ante ello dejo mi correo por cualquier cosa que se pudiera preguntar, porque esa es una opción que ustedes dan que me parece muy... no sé, no es frecuente que las universidades abran así las puertas a los exámenes de posgrado, y ustedes lo hacen, me parece maravilloso. Sandra, no tengo en este momento el correo para ponerte en contacto, pero copio el tuyo y se lo paso al área correspondiente para que te contacten. Gracias, Celeste. Muchas gracias. A vos. Bueno, si no quedan entonces, tenemos 5 minutitos más y en tal caso ahí nos vamos despidiendo, agradeciendo la participación de todos en este congreso que continúa, así que pueden participar en otras ponencias hoy y mañana, que es la finalización. Perdón. Cecilia, si hay un minuto, yo quería comentar algo a Sandra. Adelante. No, sí, comentarle, Sandra, que estamos nosotros en una red de facultades, de universidades nacionales, que es una red interuniversitaria en diseño de indumentaria y textil, y que estamos trabajando ahora con el BITS Cónsul en un proyecto de investigación donde hay todo un rubro que está vinculando las tejedoras con el diseño, y que me pareció maravilloso el trabajo que estás haciendo, y no sé si vos estás en contacto con ese tipo de organismos, como el British Council, que está trabajando en esas miradas de investigación del diseño, el diálogo entre diseño y artesanía. Bueno, es una dimensión dentro de las reflexiones feministas, que son comunidades de bordadoras, con distintas causas, ¿no? En un momento es a modo de colgadero, a modo de denuncia, a modo de reparación, a modo de ejercicios bifurcados, como se denomina, ¿no? Mientras te estás reparando, produciendo una resiliencia, además sigue, por supuesto, activa la parte de demandas y demás. Entonces se trabaja como en muchos rubros, pero yo estoy conectada en el ámbito de feminismos. Bien. Gracias. No, porque aparte me parecía importantísimo ponerte en contacto para que conozcan este trabajo. Encantada, Patricia, encantada y fascinada de escuchar toda esta dimensión de la ciudad y de la ciudad cultural, la ciudad creativa. Muy, muy agradecida. Todos y todas han hablado de un modo muy asertivo y ha sido un día de gran aprendizaje. Gracias. Hola, ¿qué tal? Perdón, iba a comentar, lo puse,
Hay una pregunta en el chat y alguien me comentaba que quería entrar, pero que no le es posible acceder con su micrófono ni su cámara, que por eso no puede realizar la pregunta en vivo. Los espectadores no tienen habilitado cámara y micrófono, solamente pueden realizar preguntas por chat. Muy bien, voy a responder una que aquí de parte de Berardo, para mí, ¿qué tan difícil es para el diseñador la transmisión de una idea, considerando las complejidades culturales y personales del receptor? Everardo, fíjate que ese dato precisamente es una de las primeras partes que yo menciono, que viene desde la intención del emisor y que quede claro finalmente en donde el mismo emisor, cliente o el experto tiene que tener clara esa intención que tiene. Y nosotros como intérpretes en esa primera parte, en ese inicio, en donde nos confiere la problemática, pues se genera como pues reto permanente, pues porque finalmente los diseñadores gráficos difícilmente somos todólogos, por eso es que hago esta apertura, esta sugerencia, esta oferta en la que debe de estar implícito durante todo el proceso lo más importante, ¿no? Generar un proceso de producción de información que sea confiable, que sea veraz, que sea objetivo, porque bueno, finalmente ahora lo que está pasando es que la gente cree que obtiene información. Desafortunadamente, pues lo único que hay son datos que se reiteran, se repiten, pero que no tienen un aval o una consistencia que sea, pues de alguna manera valiosa y que le aporte algo a un receptor, ¿no? Entonces sí es muy, muy, muy complejo esta primera versión que nos compete a nosotros como diseñadores confrontar al emisor de la problemática para poderla resolver, ¿no? Perdón, viene una más, no sé si te respondí, Everardo, pero pues gracias por tu pregunta. Kiara, bueno, te saludo. Ya no tenemos más tiempo. Lamentablemente tenemos que ir cerrando esta sala, porque bueno, tiene que ver con la dinámica del Congreso y con el uso de las salas. Así que los despedimos a todos, les agradecemos muchísimo la participación, la energía, las ganas, la propuesta también de entramarse en la que ustedes amablemente están participando. Pero bueno, tenemos que dar por cerrado por el momento. Así que bueno, nos seguiremos viendo tal vez en otras ponencias. Un saludo para todos los presentes y hasta pronto. Adiós.